Bienvenidos al Timón del Mundo. Hoy tengo el placer de contar con Anfisa, Juan José y Javier. ¿Qué tal estáis? Hola, buen día, mucho gusto. ¿Qué tal, Alberto? ¿Cómo estás? Buena salud para todos. Bueno, lo primero, muchas gracias por vuestro tiempo. Vamos a hablar de la actualidad de la guerra de Ucrania y a la gente le pido por favor que se suscriba al canal, le dé like al vídeo y lo comparta si le gusta. Y bueno, Javier, voy a empezar por ti, que te encuentras en Kiev. ¿Cómo estás viendo la situación desde ahí? Tanto en los frentes como la población, cómo lo está viviendo. Y un poco también si quieres hablar brevemente de la crisis política que se ha vivido ahí o se está viviendo. Bueno, a ver, tomemos en cuenta de que la guerra no para. Es algo bastante importante que tenemos que tomar en cuenta porque lamentablemente mucha gente cree que ya se acabó y no es así, o que estamos en alguna pausa o que los ataques han disminuido y no, lamentablemente no es así. La guerra continúa. Todos los días, absolutamente todos los días hay ataques, a veces más, a veces menos, pero es permanente. El último ataque que hubo acá fue anteayer. La verdad fue bastante fuerte, han habido ataques más fuertes, pero salió, yo creo que ustedes han de haber visto, salió una publicación de la alcaldía de Vitaly Klitschko que nos dice que tenemos que reaccionar más rápido al momento de que hay las alertas aéreas, más que todo cuando hay misiles balísticos. El misil balístico llega en, no sé, 30 segundos después de que sonó la alerta aérea y no nos da tiempo prácticamente a nada. Entonces, nos suena la alerta en el teléfono, vemos en los canales oficiales qué es lo que está volando, si es que son misiles balísticos, si es que son drones, y dependiendo de eso, corremos o no corremos mucho. Y si es que son misiles balísticos, tenemos 30 segundos aproximadamente o hasta un minuto para llegar a un refugio. Y hay situaciones en las cuales mucha gente no llega porque los refugios más cercanos están, no sé, a 3, 5 minutos corriendo. Y imagínense lo que pasa con la gente mayor, con los adultos mayores, no, es más difícil para ellos. Ah, tengo conocidos, hasta puedo decir un amigo chileno, él está ahora en la región de Zaporilla y que igual les bombardean constantemente, que no para, y él trata de hacer, él está en una unidad de evacuación y se trata de seguir evacuando a mucha población civil que hasta ahora, que ya estamos cerca de cumplir los 5 años de la guerra a gran escala, todavía no salen, todavía siguen en sus casas, pero el peligro es constante, el peligro es permanente. Am, Como les digo, no solamente acá en Kiev, sino en muchas regiones del país. Y con la cuestión de lo que tú me decías, Alberto, la cuestión un poco política interna, eh, ah, hay mucha movilización civil, mucha gente, si es que es en cuestión al exministro de Defensa, Mikhailo Fedorov, hay muchísima gente que le apoya, hay mucha gente que quiere que regrese, que más que todo para que se entienda es que no es simplemente un proceso de decir, sí, bueno, la gente pide, hagamos que vuelva. Ah, es un proceso político que tiene que ser pasado, aprobado por la Asamblea. Recordemos que Ucrania es un país parlamentario presidencial, entonces todo tiene que pasar a través del Parlamento para poder hacer cualquier cambio interno, en este caso de ministros. Pero vemos que tiene un apoyo bastante grande, bastante, bastante grande. Él hizo muchísimas reformas, muchísimas cosas en su periodo como ministro y la verdad no sé, puede ser
que va a volver. Anfisa. Hablando de la asamblea, hoy, el día cuando el Parlamento ucraniano ha vuelto a la sala de votación, es equivocación pensar que estaban de vacaciones. No estaban de vacaciones, simplemente era periodo de trabajar en los comités, desarrollar su actividad legislativa, porque una cosa es votar cuando se reúnen en las asambleas y otra cosa hay que votar las leyes, hay que dedicar tiempo para desarrollar los propios documentos. Y a veces hay leyes que tienen más de 1000 correcciones y hay que satisfacer todas ellas para que sigan adelante. Entonces, hubo el periodo de trabajo en comités y trabajo individual de los diputados, ahora vuelven a reunirse. Y todo el país estaba esperando a ver si el presidente haga propuesta oficial de los 2 ministros que le corresponden según la Constitución. Es el ministro de Defensa y el ministro de Asuntos Exteriores. Cruciales hoy en día porque la diplomacia ahora debe esforzarse más allá de sus capacidades para conseguir apoyos necesarios para la defensa antiaérea de Ucrania. Y el ministro de Defensa ahora es crucial porque entramos en la temporada, en la segunda mitad del año, cuando necesitamos contratar nuevo armamento, necesitamos responder qué va a pasar con la subida salarial de los militares, la habrá, no la habrá, dónde vamos a buscar la financiación, nuevas tecnologías, si se van a integrar en el catálogo de armamento del ejército ucraniano, etcétera. Hay muchísimas cuestiones que arden. Entonces estábamos esperando a ver si hubiera esta propuesta oficial por parte del presidente, aunque no fuera el propio ministro Fedorov, por lo menos que justifiquen la nueva candidatura de Khmara. Aquí quiero decir que nadie está en contra de Khmara. De hecho, a este general de SBU le tenemos muchísimo aprecio y respeto. Y a mí me parece una cosa de poco sentido quitar a esta persona tan profesional porque es el jefe de SBU de su ala militar. Esta SBU, que es el grupo Alfa, que siempre afronta la agresión del enemigo en las primeras filas. Así fue en 2014, que el grupo Alfa de SBU fue la primera en la región de Donetsk para repeler ataques rusos y prorrusos. Ahora es el grupo que más objetivos combate, sus estadísticas son brillantes y este general, teniendo en cuenta su currículum, yo creo que podría ejercer muchísimo mejor y aportar muchísimo más en su puesto que en el puesto del ministro de Defensa, donde debe renunciar su cargo militar. Debe pasarse al estado civil oficialmente, porque según la ley ucraniana, según la Constitución, el Ministerio de Defensa es el órgano de control civil sobre las estructuras militares. Bueno, con esto seguimos en la incertidumbre, la gente sigue protestando más de 30 días, protestando, ¿no? Digamos, incluso los propios organizadores de esta marcha, de esta manifestación, la llaman la llamada por diálogo. Es escuchar la voz del pueblo, tener en cuenta la opinión del pueblo y tomar rumbo hacia los cambios positivos, hacia la evolución, no degradar los logros que ya se había conseguido. Fijaros que todos estos logros que tenemos a nivel de ataques contra la economía rusa, la información de que casi liberamos la región de Dnipro, solo queda un pueblo bajo control del ejército ruso.
Todo esto está en el bagaje profesional de Mikhailo Fedorov y su equipo, porque uno no es guerrero en el campo, como se dice un dicho nuestro. Así que seguimos en la incertidumbre y con la buena esperanza. No sé en qué se apoya Javier, qué rumores corren por ahí, que sí podría volver Mikhailo Fedorov. Ojalá, ojalá. Juan José, no sé si quieres tirar por el tema o quieres aportar, abrirte un poco también al frente. Sí, bueno, yo lo que voy a hacer va a ser complementar un poco el análisis a nivel interno que han hecho tanto Anfisa como Javier, el cual pues es inmejorable dado que ellos pues son locales y ellos tienen la realidad mucho más próxima y lo ven más en primera persona. Entonces yo lo que voy a aportar va a ser un análisis más desde fuera, más desde el exterior y voy a tratar de ampliarlo un poco a lo que viene siendo la perspectiva internacional. Entonces, una cosa que ha dicho Javier es por donde puedo partir, que es que el conflicto ha cambiado la manera en la cual se está dando y es que los ataques se han vuelto de largo alcance. Ya no estamos hablando tanto de soldados, tanto del frente, no solo, sino que ya estamos hablando de misiles, ya estamos hablando de drones, ya se iba hablando de drones durante los últimos meses, pero ahora los términos claves son drones y misiles. Entonces, ha habido dos grandes ataques en estos dos últimos días. Bueno, me podrían confirmar también tanto Anfisa como Javier, que son el de ayer, que ha sido el ataque ucraniano a la región de Moscú, y luego un ataque que ha habido hoy por parte del ejército ruso a Odessa y al Mar Negro, a lo que viene siendo el puerto de Odessa y todo lo que viene siendo la infraestructura que hay alrededor del Mar Negro, que es otro subfrente, podríamos decir, que va aparte, que tiene también pues, sus propias características. Entonces, ¿qué ha pasado en el ataque ucraniano a la región de Moscú? Se han producido bombardeos por parte de, se calcula, de aproximadamente 600 drones, aunque la prensa rusa ha hablado de que han interceptado más de 800. Estas cifras, pues, desconocemos si son auténticas o no, si las han querido maquillar. Luego, ¿qué objetivos han tenido los ucranianos? ¿Qué objetivos ha tenido el ejército ucraniano? Pues como han venido dándose en los últimos meses, son objetivos meramente logísticos. Son almacenes de empresas y compañías tecnológicas, como es la compañía rusa que se llama Wildberries, que tiene dos centros importantes, dos almacenes importantes en Koledino y en Podolsk. Y luego, por otro lado, una planta de combustible que está en Rostov del Don, que también es una planta clave a nivel logístico pues, para trasladar pues, combustibles fósiles, gas, petróleo, etcétera. Esos son los objetivos que ha tenido a tiro el ejército ucraniano justo este día de ayer. Estamos hablando de un enjambre de drones, no uno o dos. Estamos hablando de 600. Esta es la cifra que se da. ¿Qué ha ocurrido hoy en Odessa? La respuesta rusa. Si bien es cierto que Ucrania y Rusia han estado negociando una posible moratoria para el tránsito por el puerto del Mar Negro, pues Rusia sigue rechazándolo y sigue utilizando a su marina fantasma, su flota fantasma en el Mar Negro para poder llevar a cabo sus operaciones de sabotaje y sus ciberataques también a los sistemas de telecomunicaciones y sistemas electrónicos en el puerto de Odessa, entre otros clave. Entonces, 9 buques ucranianos han sido atacados en este puerto. 5 granaderos y 4 petroleros. Esto, como bien he dicho antes, es el rechazo directo a esa moratoria que estaban intentando lograr los ucranianos para el paso de bienes y de recursos. Y luego también lo mismo que ha ocurrido en Kiev estos días, como en todas estas ciudades de Ucrania, ataques paralelos con misiles y con drones. Eso es lo que ha estado ocurriendo en estos dos últimos días, lo que ha estado ocurriendo desde fuera. Luego ya a continuación, queriendo dar paso al resto de los compañeros aquí, me gustaría también hablar un poco de lo que está pasando desde fuera a nivel diplomático y a nivel geopolítico desde otros terceros países, porque están habiendo movimientos que aunque parecen aislados, están conectados directamente con Ucrania. Pero bueno, eso lo desarrollaré más tarde. Tengo una pregunta personal a Javier. Javier, ¿has podido conocer el mercado histórico de libros que desgraciadamente ya no existe? Claro, claro, justamente yo estuve la primera vez que atacaron este mercado
Eh, yo fui allá a hacer el primer reportaje para el canal donde trabajamos con Darina, UATV Español, y más o menos para que tengan una idea en el tamaño de este mercado. Una de las entradas principales es una estación de metro y desde ahí justamente tú sales y ya estás en el mercado. Entonces tú caminas hacia tu lado izquierdo y pueden ser unas 12 cuadras o 15 cuadras y todo es el mercado. Es bastante, o era, lamentablemente, era bastante grande. Ah, el primer ataque me parece que fue hace un mes o mes y medio. Fue muy fuerte. También fueron 2 misiles balísticos que cayeron ahí. Hace un par de semanas fue el segundo y anteayer fue el tercer ataque que hubo. Y el mercado ya no existe Eso, totalmente. para que entiendan nuestros espectadores, mi comentario fue al son del comentario de Juanjo, que comentó pues los ataques ucranianos contra la logística rusa. Nosotros atacamos Wildberries, además el último almacén, este de 200, más de 200.000 metros cuadrados, tenía incluso un departamento que se llamaba Todo para SVO y era pues el almacén que tenía productos de alta tecnología de doble finalidad, pero ya sabemos que para la guerra electrónica, drones, etcétera, toda microelectrónica, todo lo que radios, etcétera, se usa. Sin embargo, los rusos atacan en Odessa, pues, han pegado en una fábrica de calzado. En Kiev han destrozado un mercado histórico que yo, desde cuando entré en la Universidad Nacional en 2000, era mi templo, porque yo iba allí cada semana buscarme libros de segunda mano, comprarme un libro nuevo o libros de estudios. En Ucrania lo que está ocurriendo es librocidio por parte de Rusia, porque hace unas semanas han quemado totalmente millones de ejemplares de libros en la región de Kiev, en Brovary. Ahora aniquilan, la hicieron cenizas el mercado histórico del libro. Era una zona cultural más que nada. Ahí se vendían vinilos, se vendían libros, videojuegos. Era un sitio para reunirse las subculturas juvenil, de gente jubilada, de los coleccionistas, de los estudiantes. Y sabes qué, si me permites también, así como tú lo dices, yo también cuando yo llegué acá a Ucrania en el 2005, de igual forma, o sea, uno de los primeros puntos cuando yo llegué y tenía que comprarme un diccionario español ucraniano, mis hermanos me llevaron allá, a este mercado, y encontrábamos maravillas, o sea, había de todo, absolutamente de todo. Y como tú lo dices, o sea, encontrábamos libros de los años 1700, 1800, no sé, era reliquias que se podía encontrar allá, o los videojuegos, programas para las computadoras, que en ese tiempo obviamente era lo que usábamos. Ah, y es la primera vez que nosotros fuimos, le entrevistamos a un señor que le estaba pasando por ahí, y él nos dijo, nos vio que estábamos con cámaras, y él nos dijo, vengan, entren, les voy a enseñar la herencia que le voy a dejar a mi hija. Y la hija estaba atrás de nosotros, una chica tal vez de unos 30 años, llorando inconsolablemente, viendo cenizas a su alrededor. Y el papá o sea, nos hizo caminar unos 10 metros, entramos al mercado, a los escombros que estaban ahí. Y él decía que él se dedicaba a las antigüedades, él coleccionaba cuadros cerámicos. Tenía cerámicos de la época de los cosacos de Poltava. Entonces, o cuadros que él decía, yo no, es una pérdida incalculable porque tenía los cuadros en una pared uno tras otro porque no, el espacio no le daba y tenía más de 70 cuadros.
de muchísimos artistas ucranianos o extranjeros. Y obviamente ceniza, totalmente ceniza. Entonces, nuevamente, como tú lo decías, no es de que no es de que Ucrania está respondiendo a los ataques de Rusia o que Rusia está atacando, respondiendo a los ataques de Ucrania. No es así, para nada. U- Rusia desde el primer día ataca a donde le salga. No tiene ninguna estructura estratégica para estar atacando a Ucrania. Desde el 2022, yo estaba más o menos acá, a unas 3 cuadras de donde estoy acá, y comenzó la guerra. Y ahí no hay puntos militares, pero nos cayeron 3 misiles por aquí cerca. Entonces, no es de que está respondiendo a las cosas que hace Ucrania. Simplemente ataca para aterrorizar a la población civil. Y es lo que está haciendo cada día, lamentablemente. ¿Queréis hablar un poco también del apartado internacional? Porque, por ejemplo, estamos viendo cómo Estados Unidos ha querido dejar de hacer maniobras militares con Corea del Sur y cómo parece ser que se une un poco más a Corea del Norte. Juan José, si quieres empiezo por ti. Sí, sí, por supuesto. Claro, esto ha sido justo esta mañana, a las 7 de la mañana, muy pronto es cuando ha salido el mensaje por la red de Donald Trump, por la red social, por Truth Social, y el mensaje que mandaba era, vamos, se puede descomponer en 3 partes. La primera es, con la buena relación que tenemos desde los Estados Unidos con Corea del Norte, claro, tú empiezas con el mensaje, buena relación Estados Unidos, Corea del Norte, eso ya empieza... Sí, empieza a asustar, aunque algunos lo interpretarán como un esfuerzo diplomático conciliador, eso puede asustar. O sea, siendo el aliado preferente Corea del Sur, que es el país democrático, que es el país occidental alineado con el G7, etcétera, claramente asusta por un lado. Lo segundo que dice es, nos han hablado sobre la amenaza que supone para ellos el hecho de hacer ejercicios conjuntos con Corea del Sur. Entonces, en base a eso, lo que ha dicho Trump ha sido, si bien es cierto que eso a Estados Unidos le supone unos costes exagerados, porque claro, hay que tener en cuenta que Trump lo mira todo en clave económica, para él no le supone ningún tipo de beneficio, según su perspectiva. Si bien es cierto que nos cuesta más, Estados Unidos no puede eliminar sus ejercicios, pero lo que va a hacer va a ser limitarlo. Entonces ha dicho que va a hablar con Pete Hegseth, el secretario de Guerra, para limitar o para reducir el número de efectivos. Entonces, buena relación con Corea del Norte, supuesta buena relación con Corea del Norte, eh, voluntad de reducir el número de efectivos y hablar con el Departamento de Guerra para que eso se lleve a cabo. ¿Qué supone eso? Eso es otro balón de oxígeno para Corea del Norte. Corea del Norte era un régimen aislado, que ahora mismo está siendo apoyado tanto por Rusia como por China. ¿Esto en qué afecta a Ucrania? Pues en gran medida, porque ya no solo estamos hablando de recursos humanos, sí que es cierto que quedó como anecdótico, como algo tal vez coyuntural, el envío al frente del Kursk. Sin embargo, lo que ocurre es, ya no solo es eso, es el suministro de misiles, es el suministro de armamento, el suministro tecnológico que tenga Corea del Norte. Entonces, ya no solo son tropas, munición y todo tipo de recursos militares. Corea del Norte está ayudando a Rusia a ir contra Ucrania. Entonces, todo lo que pasa en el Indo-Pacífico también se ve reflejado en el frente de Ucrania. Hay que tener una visión mucho más amplia de lo que está ocurriendo. Ese es el peligro real que puede tener el hecho de que Estados Unidos quiera limitar su presencia en la península de Corea. Ya no solo que Rusia se quiere imponer en ese frente, sino que la ayuda a los rusos por parte de Corea del Norte llegue en mayor cantidad y Ucrania va a sufrir las consecuencias de eso. Ucrania va a sufrir las consecuencias de esto a corto plazo, pero estratégicamente la gente norcoreana, bien instruida, forjada en los combates, no todos van a morirse. Ya no se asustarán de los drones como lo hacían en Kursk.
ya han aprendido y van a aprender aún más, van a aprender a usar las nuevas tecnologías, van a aprender a usar no solo drones, sino pues las comunicaciones satelitales, van a aprender a usar nuevos sistemas de logística, etcétera, etcétera, y van a volver a su casa con este conocimiento. ¿A quién le afectará al día de mañana? A Corea del Sur. Y más que claro, y más que todo es eso, o sea, como tú justo mencionabas, Juan José, esto ya está, no es solamente tropas, aunque ya está confirmado que son como mínimo 30,000 efectivos que ya de norcoreanos que están apoyando a Rusia, aparte de nuevos sistemas de defensa, artillería, es un montón de cosas que nuevamente, no solamente cuando fue esta ofensiva en Kursk, sino ahora hay 30,000 efectivos más. Y como dijo Anfisa, sí, aprenden y aprenden un montón, porque aunque es una anécdota personalmente bastante graciosa, también hubo mensajes que cuando hubo la primera incursión de los norcoreanos en territorio, en Kursk, fue el índice más alto de pornografía registrada, porque para ellos fue un boom digital. ¿Y a qué se dedicaban? A ver pornografía. Pero, digamos, ya dejamos eso de lado, pero aprenden. Y ahora están llegando mucha más gente y mucho más preparada para seguir atacando a la población acá, a Ucrania. Y la otra cosa que también a mi parecer, como tú dijiste, Juan José, que es bastante importante estas alianzas o cosas internacionales, diplomáticas y políticas que estamos pasando. En su momento, Trump también dijo que solicitó a Ucrania que no ataque a buques petroleros rusos, como lo que pasó hace algunos días en Novorossiysk, que también fue una operación bastante grande que hizo el ejército ucraniano. Pero para Estados Unidos también es un contra. ¿Hasta qué punto le afecta estos buques a Estados Unidos? Yo creo que solo Trump y otros líderes lo sabrán con más precisión, pero pedir que no se ataque o poner a Ucrania en una posición de que nosotros te damos los Patriot, pero no ataques buques petroleros. Entonces, eh, está dando, pero no está dando. Como que quiere proteger, quiere ayudar, pero no lo está haciendo. Y sea como sea, ustedes saben de que Ucrania compra la defensa. No es de que Estados Unidos nos da, no. Todos son compras. Ucrania compra estas defensas aéreas, los sistemas Patriot, que es montos enormes de millones de dólares. Estados Unidos lo tiene, pueden producir. Y aún así, Zelensky solo pidió el 10% de los misiles o de los sistemas Patriot. Y que eso es poco. También salieron analistas militares haciendo sus estadísticas. Si es que en el caso de que nos den ese 10% que solicitó Zelensky, eso nos podría proteger tal vez el invierno, no más. Porque se necesita muchísimo más que ese 10%. Por lo menos se necesita un 45% de los sistemas Patriot para protegernos totalmente. A el 10%, con suerte, hasta llegar el invierno. ¿Y qué esperamos? Desde ahora ya nos están preparando para que este invierno va a ser peor que el año pasado, que fue terrible. O sea, sin electricidad, sin calefacción. Aparte de eso, la situación climática, bueno, eso no podemos controlar, pero estuvimos días a 33, 30 bajo cero. Las tuberías se congelaban literalmente y fue muy duro. El invierno pasado fue bastante duro y ahora nos están preparando desde ya a prepararnos, a tener víveres, a comprar garrafones de gas, porque igual no vamos a tener luz, no vamos a tener gas, calefacción, y ahora están atacando los puntos de agua. También nos quieren dejar sin agua.
Juan José, ¿quieres añadir algo más en la parte internacional? Oye, Sí, hay un par de cosas más a tener en cuenta. Estoy de acuerdo con todo lo mencionado hasta ahora. Y sobre todo, la cuestión de los Patriot que ha mencionado Javier es muy importante porque ya no solo se está hablando de la cuota de misiles requerida pues, para hacer una cobertura efectiva de las zonas más sensibles en Ucrania y de las zonas más estratégicas, sino cuánto tiempo va a llevar. Pues claro, te pueden vender la licencia, pero es que la construcción, la habilitación lleva años y es tiempo que en Ucrania no tienen. Claro, Entonces, porque justamente era mm, eso, o sea, sí, porque sí. necesitamos ahora, o sea, sí, si es que nos dan las licencias para poder tener estos sistemas, va a ser una ayuda bastante grande, pero Mm, sea como sea, lo que se necesita es ahora tener para que mañana no nos caigan 4 misiles. La vez anterior, yo creo que también todos ustedes vieron el último ataque balístico que tuvimos aquí en Kiev. En un minuto cayeron 4 misiles balísticos. Entonces, no nos da tiempo y los sistemas de defensa no pueden proteger. mm. Y necesitamos ahora, no es de que sí, te damos y se solucionó el problema. No, o sea, es todo un proceso que justamente como tú lo dices, lleva bastante tiempo. Pero justamente por eso, porque lleva tiempo, hay que hacerlo hace 3 años. Lo que Mm. a mí me preocupa constantemente es la lentitud y tan poca inercia de Europa en responder esas llamadas, porque estamos hablando ahora en plan llamando a los Estados Unidos o a otros países como sea Japón o Corea del Sur para proporcionarnos los misiles que ya están en stock, en almacenes. Pero junto con esto, no se nos olvide que existen los sistemas de defensa antiaérea europeos como tipo SAMP-T, que Ucrania es muy generosa para compartir su Big Data de combate con los aliados. Y os aseguro que los italianos, los franceses, los británicos, los alemanes tienen la información necesaria para hacer diseños de ingeniería de defensa adecuados. Yo no veo que haya más potencia en este segmento de mercado militar. Siento decir, porque si no, aunque sea más baja la estadística de derrumbar los misiles rusos con SAMP-T, pero los haría. Pero es que no tenemos nada, no tenemos esa respuesta, no tenemos esa muletilla. Y podría ser no solo muletilla, podría ser exoesqueleto europeo que nos haga volar como si fuera Iron Man. Claro, y obviamente no quiero que me tomen a mal el comentario, pero tiene que pasar algo con Europa para que realmente reaccionen y ya comiencen a hacer cambios reales y ayuda real a Ucrania. Ya cayeron misiles en territorio polaco, rumano, moldavo, pero sí, sí, puede ser, es que no querían, es que salió mal, puede ser que la OTAN va a activar el artículo 4, eh, pero llegar al artículo 5 no, o sea, todavía es imposible. Pero entonces, ¿qué tiene que pasar? ¿Qué más tiene que pasar acá en Ucrania para que en realidad eh, se tenga aún más ayuda de la necesaria? Y no es de que se está pidiendo que venga todo el armamento de la OTAN, no es eso. La gente acá en Ucrania tal vez no es la suficiente, pero como se dice, Ucrania está poniendo el pecho a las balas, pero dennos con qué proteger. O sea, Ucrania está protegiendo a Europa, pero tienen que dar las herramientas necesarias para seguir protegiendo. Aunque que es algo de que siempre me sorprende cuando yo hablo con mi familia, por ejemplo, cada día más de 1.000 efectivos rusos caen. Cada día, 30.000 al mes. En julio fueron 45.000. Entonces,
A ellos no les importa votar y tener carne de cañón, pero tienen esa capacidad en cuestión personal y en cuestión de técnica, de artillería, de misiles, etcétera, etcétera, que Corea del Norte, que China, que Irán sí le proporciona a Rusia. Y ellos tienen, y cada día están lanzando de todo. Lo hacen y están totalmente conscientes que mínimo, mínimo, hasta el 2028 tienen las posibilidades para continuar la guerra. Pero Ucrania no tiene que estar pensando que todavía se tiene que estar defendiendo 2 años más. Y eso es lo que también Europa tiene que pensar. O sea, le vamos a seguirle ayudando a Ucrania 2 años más que se siga protegiendo como hasta ahora. O en realidad vamos a hacer aún más para terminar esto ya. Juan José, Bien, sí. La verdad que son puntos bastante. La verdad que sí, es que son puntos bastante constructivos, sobre todo hacia el debate de es necesario un suministro mucho más eficiente por parte de la OTAN y, por supuesto, de la Unión Europea. Desde luego que son necesarios mayores esfuerzos y es lo que se viene diciendo desde el principio. Y obviamente nos encontramos ante unas limitaciones claramente apabullantes en lo referido a defensa, porque la Unión Europea ha necesitado este desplante de Trump para querer hacer su propio mercado único de la defensa, que todavía sigue en construcción, que están haciendo lo más rápido posible, por decirlo de alguna manera, a pasos agigantados y sin tener en cuenta muchos aspectos, pero es que no queda de otra. Esto es una tarea que debería haberse hecho hace 20 o hace incluso 40 años, porque las últimas dos, tres generaciones de europeos hemos asumido que íbamos a estar debajo del paraguas de Estados Unidos para siempre. Y no es así, no es así. Hemos tenido que espabilar por las malas, por culpa de conflictos como este, como el de Ucrania, y luego pues con los otros frentes que tenemos abiertos en el resto del mundo. Hay una cuestión que, aparte de lo internacional, que me gustaría mencionar, es una continuación que tanto de datos que han dado tanto Anfisa como Javier, porque para mí me parece clave, y tiene que ver con los Patriot. A nivel simbólico, eso supone una clara entrega de algo vital, de un componente vital. Pero cuidado, estamos hablando de Donald Trump y estamos hablando de Estados Unidos. Estamos hablando de un actor transaccional que va a pedir algo a cambio y que pide algo a cambio siempre. Entonces, sí que he estado siguiendo a varios analistas ucranianos que, hablando así en general y no en particular, pues no sabría decir en particular todos, pero lo que sí que afirman es que puede que esto sea dé pie a que en unas futuras negociaciones, aunque en un futuro intento de hacer otra mesa redonda a dos, a tres, a cuatro, a los actores que estén implicados, Estados Unidos se gira a Ucrania y diga, nosotros os dimos los Patriot, ahora vosotros tenéis que ceder en algo, nosotros os estamos ayudando a defenderos. Estados Unidos está vendiendo el material a Europa para que Europa suministre a Ucrania. Esto es saltarse varios pasos el hecho de conceder esta licencia. Seguro, seguro que quieren algo a cambio. Eso por un lado. Por otro lado, tenemos dos cuestiones. Una, que es en Asia-Pacífico, que lo veíamos como un frente totalmente diferente. Ya hemos visto que con Corea del Norte no es así. Hemos hablado brevemente, han hablado tanto Anfisa como Javier brevemente de Japón, se ha mencionado brevemente Japón y ha llamado mucho la atención lo que ha hecho Putin en las Islas Kuriles. Si hablamos del conflicto de Rusia, de Ucrania, hablamos de Rusia. Si hablamos de Rusia, hablamos de eurasianismo. Si hablamos de eurasianismo, hablamos de la aspiración que tiene Rusia, ese imperialismo ruso, de querer ocupar esos territorios que cree que son históricamente suyos. Entre otros, esas islas del norte de Japón, que son las Islas Kuriles. Es una cuestión muy, muy, muy concreta. Pero, ¿qué es lo que ocurre con esto con respecto a Ucrania? Por un lado, uno de los discursos que ha dado Putin a la población de estas islas es: vosotros también sois parte de nuestro frente. Quiere hacer partícipes a los habitantes de unas islas al otro lado de Europa, al otro lado de Asia, haciéndoles partícipes de lo que está ocurriendo en Ucrania. Les quiere
poner también como actores, como parte de ese conflicto. Esa retórica también afecta de una manera directa o indirecta, como la queramos ver. Por otro lado, esto no supone más que una continuación de voy a hacerme el matón y voy a continuar mis burlas, mis pequeños pinchazos a nivel simbólico a cualquier país porque sé que no me van a atacar de vuelta. Porque es lo que está ocurriendo con la OTAN, que es lo que está ocurriendo con el G7 en general y con los aliados transpacíficos de Estados Unidos. Que obviamente no van a atacar a menos que Estados Unidos lo diga claramente. ¿Qué es lo que ocurre aquí? Que, tal y como ha dicho Javier, tenemos el tema de que ¿por qué no está respondiendo la OTAN? ¿Por qué esos misiles perdidos que acaban en Polonia, que acaban en Rumanía, que acaban en otros países como pueden ser los Bálticos, Moldavia, etcétera, ¿por qué no está habiendo una respuesta? Claro y sencillo. Primero, porque Estados Unidos no quiere. Y segundo, pues porque están cogiendo todos aire. Porque saben que a la mínima reacción nos lanzamos a un conflicto abierto. ¿Qué es lo que puede ocurrir ahí? Incertidumbre. ¿Qué es lo que ocurre en Japón? Lo mismo. Putin pincha a Sanae Takahashi, a la primera ministra, porque sabe que ella no va a responder, porque ya tiene suficiente ella con la estrategia de rearme que Japón ha tenido históricamente. Japón no ha tenido una inversión en defensa, no se ha visto en las mismas desde el final de la Segunda Guerra Mundial. Y por otro lado, Rusia y Japón no tienen un tratado de paz de la Segunda Guerra Mundial. Ellos técnicamente siguen en guerra. A nivel diplomático, tanto Rusia como Japón siguen en guerra. Nunca hubo un tratado de paz ahí. Entonces, a nivel diplomático eso es difícil de resolver. Esto afecta a Ucrania. Y hemos hablado de Europa, de la ayuda que llega de Europa, y con esto yo ya acabaría mi punto a nivel internacional. No hemos hablado de un actor muy importante que hace unos días ha habido pues, cierto revuelo a nivel electoral, que es Reino Unido. Y yo me está preguntando personalmente, ¿qué es lo que haría Nigel Farage si fuera primer ministro? El candidato de Reform UK, este partido tan euroescéptico, tan escorado a la derecha. Yo me he querido preguntar, ¿qué posición tiene Nigel Farage, qué posición tiene su partido con respecto a Ucrania? Saber la posición de Reino Unido en los próximos años con respecto a Ucrania es importantísimo, porque lo que quiere hacer Estados Unidos, si el Partido Republicano o cualquier candidato de la posición de Trump siguiera ganando en las siguientes elecciones, esa posición del Partido Republicano es que la Unión Europea y Reino Unido paguen esa zona desmilitarizada y pongan sus propios recursos militares. ¿Qué pasa si Reino Unido tampoco quiere? Porque si bien es cierto que al principio, en 2014, Nigel Farage hablaba muy bien de Putin como un gran estratega, aunque según él no estaba de acuerdo con la línea que seguía su partido, en 2026 sí que ha mostrado estar de parte de Ucrania y que si él gobierna Reino Unido va a apoyar a Ucrania. ¿Qué es lo que ocurre? Eso lo dicen sus portavoces. Lo que no está claro es si él va a manifestarse en favor de ayudar económicamente a Ucrania o de estar presente en esa zona desmilitarizada. Esto es para reflexionar por parte de un actor clave occidental, aparte de la Unión Europea y de Estados Unidos. No sé qué opináis. Por suerte, Gran Bretaña es una democracia. De momento es una democracia eficaz donde un político depende de la opinión pública, porque si no va a satisfacer la demanda de la sociedad, va a quedarse a la margen de su carrera política. Entonces, en Gran Bretaña hay apoyo amplio a Ucrania. Eso no se puede negar. Se ve en los medios de comunicación, se ve en las redes sociales, se ve en que el flujo de ayuda humanitaria no mengua. Se ven muchísimas cosas. Esta fraternidad y también este espíritu hooligan que británicos tienen para dar una torta a los rusos. Es la única nación europea que no tiene miedo, no busca eufemismos para explicarse,
Han dicho por la boca grande que nuestros drones han participado en los ataques de largo alcance y habrá más y vamos a trabajar juntos en potenciar más la defensa de Europa y de Ucrania. Gran Bretaña ha sido el primer país y de momento el único país europeo quien permitió financiación directa del gasto militar de Ucrania, porque hasta ahora nuestro presupuesto se limita a la compra de armamento, pero nunca a la gestión salarial, por ejemplo, de nuestro ejército. Y este es un gran problema, que los europeos no quieren reconocer que están involucrados directamente en esta guerra, que estamos en el mismo bote. Los británicos sí, aunque ahora nos separa la Unión Europea como una estructura que ya no entramos, ellos ya no entran y nosotros todavía no entramos. Aún así, Gran Bretaña yo creo que no va a desertar de nuestro círculo de amigos. Aparte de esto, que los políticos de democracias dependen de sus votantes, existe en Gran Bretaña una monarquía que es un ejemplo moral. Y la familia monarca la familia real británica siempre han sido grandes amigos de Ucrania. Y más que todo, sí, y yo creo que ya, eh, para no redundar tanto en lo que estamos hablando del Reino Unido, también recordemos que es el primer país con el que se hizo un acuerdo de 100 años, que es igual algo totalmente histórico que se lo hizo, este acuerdo en defensa por 100 años. Y desde que comenzó la guerra, cuando todavía estaba en su tiempo, en su administración, Boris Johnson, que fue algo, un personaje increíble del Reino Unido. Hasta tal vez lo vieron, salió que él vino acá a escondidas y él está haciendo un documental mostrando cómo es la realidad en el frente. Entonces, tener esa actitud, esa gana de querer ayudar, y no específicamente de Boris Johnson, sino en general, como ustedes lo estaban mencionando, del pueblo, de la monarquía de allá del Reino Unido. Y de igual forma, aunque Japón eh, no ha estado ayudando en cuestiones militares, es el primer país en el listado de los socios de Ucrania que más ayuda humanitaria y tecnológica da a Ucrania, que también es algo súper importante, ¿sí? Porque no solamente es esperar estas ayudas económicas para seguir atacando y defendiendo. La parte humanitaria también es muy, muy importante porque, ah, como se veía en este caso de este último ataque en Odessa, cuánta infraestructura fue dañada. Y no es solamente infraestructura marítima, es infraestructura civil y obviamente todos sus alrededores de totalmente comercios que fueron dañados. Entonces, la gente también común, la gente civil, necesita nuevamente reactivar sus negocios o simplemente tener un sitio donde seguir viviendo. Y esa ayuda que proporciona Japón es lo que más se está derivando a estas ayudas humanitarias para la reconstrucción de Ucrania, que también lamentablemente es un punto que se lo está haciendo una perspectiva entre 15 y 25 años que se va a demorar la reconstrucción del país, que también es algo que también es parte de la guerra. No es de que si es que mañana se firma la capitulación de Rusia, que así va a ser el fin de la guerra, no es de que ahí se va a acabar, sino todavía es todo un gran proceso posguerra que vamos a tener que vivir acá. Y ahí también se va a necesitar mucho el apoyo internacional para volver a poner a Ucrania en pie. Bueno, chicos, pues si queréis lo dejamos aquí. Muchas gracias a los tres y nos vemos otro día.
Un abrazo.